nuestra primera transmisión de esta secuencia de transmisiones que vamos a tener. Vamos a estarnos reuniendo cada 2 semanas o vamos a ir viendo, depende de cómo vayamos, ¿verdad? Pero yo creo que cada 2 semanas a tratar de discutir lo que vamos a estar leyendo en este libro. Este libro decidimos hacerlo porque fue bastante interesante desde el punto de vista social. Trata ahí algunos detalles interesantes como de filosofía, ¿no? Con respecto a la vida. Y también porque aborda el envejecimiento, que es un proceso natural, desde un punto de vista muy científico, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos de alguna manera, pues, a lo mejor no, de pronto no envejecer, pero sí hacerlo, pues, de una mejor manera, ¿no? Así como, pues, algunos trucos de vida que por ahí nos comparte el libro para poder revertir algunos procesos, mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, pues les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Él es el doctor Giovanni, pues que va a estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Gio? Muy bien. ¿Cómo estás tú, Lucy? Muy bien, gracias. Aquí, muy contenta. Bueno, pues ya tuvimos más o menos una explicación de qué se va a tratar esta sesión. Y al igual que Lucy, comparto que es un libro bastante interesante y sobre todo que se presta para esta dinámica de contribuir un poquito a explicar el fondo científico de las observaciones que hace el doctor Sinclair. Y creo que va a ser bastante interesante, sobre todo porque todos queremos al menos envejecer lentamente, lo más lentamente que se pueda. Y vamos a aprovechar para compartirles las redes sociales. Adelante. Sí, bueno, tenemos un canal de divulgación en donde abordamos pues algunos temas que tienen que ver con cuestiones farmacológicas, pero en general también temas de biología, de patología, que se llama La Histamina, para que por ahí nos sigan también tanto de Instagram como en Facebook, ¿no? Sí, síganlas. Pon unos videos bien interesantes, igual en algún momento podemos abordar algunos de ellos sobre cómo se hacen, cómo podemos marcar a las células y seguirlas. Están súper interesantes. Y yo también los invito a seguirse y a sumarse a las redes sociales de un canal nuevo completamente que se llama Gio Te Explico y donde se está transmitiendo ahorita esta sesión por YouTube. Y bueno, habíamos mencionado que para el día de hoy era importante darle una leidisha a este libro, empezando por la introducción, pero creo que un pequeño paréntesis, ¿cómo se llama el libro, Gio? El libro se llama Alarga tu expectativa de vida. Entonces, como mencionábamos, pues el objetivo va a ser por ahí abordar temas importantes, sobre todo con esto de la esperanza de vida, ¿no? Porque como ya sabemos, pues ya vivimos más tiempo, ¿no? Cada vez vivimos más años, 70, 75 años en promedio. Pero ¿cómo llegamos a esos 75 años? Eso es lo importante. Sí, de hecho les comparto, o sea, mi papá esta semana estábamos platicando sobre precisamente, soy nuevo tío, entonces mis papás ahorita están precisamente disfrutando al nieto y entonces tienen como un boom para una nueva incentivo como para alargar su vida, ¿no? Y sobre todo tener una buena calidad. Y justo me estaba diciendo mi papá, o sea, esta parte de envejecer y que luego se convierte en visitas al médico, gastos médicos, exámenes, etcétera, ¿no? Entonces la idea, y creo que va mucho de la mano de la cultura mexicana y del mundo en general, es el hecho de que siempre estamos buscando cómo ser más saludables, ¿no? Siempre platicamos con el vecino y siempre estoy tomando esto, es súper bueno. Eso, los productos naturales, el tecito. Entonces creo que podemos contribuir a la familia, a la sociedad, explicando esta parte y sobre todo teniendo evidencia científica que sustente estas pues, hábitos que regularmente queremos adquirir, ¿no? Para mejorar, para estar mejor, para contribuir a cierto tratamiento que ya están tomando para alguna patología, etc. Entonces, es la idea de este espacio, ¿no? Que es para ustedes, para informarnos y sobre todo para pues intentar envejecer lo más lentamente posible. Y a lo largo de estas sesiones vamos a ir discutiendo o ahondando sobre qué significa esto, ¿no? De no envejecer, hackear el envejecimiento, etc. Y bueno, entonces comenzando con esta parte de la introducción, ¿qué te pareció?
¿no? Que la leíste al momento que estuviste leyendo como... Es que en este libro, mencionábamos hace rato, aborda un poco como filosofía y así, y precisamente eso se trata la introducción, ¿no? Un punto filosófico que parte a partir del autor, en el cual hace como una reflexión, ¿no? En un momento específico de su vida importante para él. Entonces, ¿tú cómo lo viste? ¿Qué te pareció? La introducción me parece buena. Hay varios puntos que quiero resaltar, sobre todo el cómo empieza. Empieza diciendo que él era un niño y que él es de Sydney, entonces vivió en Sydney, y empieza diciendo que era común para todos los niños que su patio de juegos de su casa estuviera a un lado de un bosque, entonces tenían mucha naturaleza para convivir y para vivir, ¿no? Y que además era común a la población, entonces habla como de que descubre, o el interés por descubrir cosas, por explorar, por el cuestionarse sobre de dónde viene el río, de dónde sale esa agua, ¿no? Es bastante interesante, pero creo que algo que sí es importante es que estamos hablando de un autor que vivió todavía en esa época, porque tendemos a pensar, es que los de antes, nuestros antepasados vivían súper saludables y comían puras cosas sin condimentos, etcétera, ¿no? O más que nada preservativos, ¿no? Para la comida. Entonces, estamos hablando de una persona que estuvo más o menos en esos años, que tuvo una buena calidad de vida, bastante cercano a lo mejor a la naturaleza, y es como un punto de partida, ¿no? Uh-huh. Sí, y ya, bueno, el autor nos hace como algunas, digamos, nos comparte ciertas cosas personales con respecto a su familia, ¿no? Y entonces lo que uno de pronto ahí le da a pensar en esta introducción es una de las personas muy importantes para su vida, pues lo visto fue su abuela, ¿no? Su abuela Vera. Ajá, entonces es interesante porque él aborda, bueno, cómo vivió su abuela y este proceso y lo importante que fue para él y parte también creo que fue inspirador para el autor, pues las vivencias con su abuela, ¿no? Y hay una frase de que tú hace rato que estábamos platicando mencionó Gio, una frase muy, muy como interesante, ¿no? ¿Te acuerdas que me dijiste esta frase? La de la descripción de la muerte. Sí, creo que es bastante... Creo que el autor toma a la abuela para explicarnos un concepto interesante que es pues el vivir al máximo, ¿no? El cómo describe a esta persona que definitivamente dejó una huella grande en su vida y que fue una fuente de inspiración, y el cómo eventualmente pues alcanza la vejez, esta figura muy importante para él, y entonces hace reflexiones sobre la muerte. Y entonces ahí abre el punto de, en primera, discutir varias cosas, ¿no? En primera es cómo los niños perciben este concepto de muerte, y cómo desde que somos pequeños lo aceptamos como algo inevitable, y que incluso creo que nos olvidamos de cuando aceptamos eso, porque no lo recuerdo. Pero creo que da un paso importante que menciona Lucy, es que empieza a describirnos la muerte desde un punto de vista más biológico, desde un punto de vista donde describe qué es lo que pasa en el momento en el que una persona deja de respirar, y entonces las células necesitan oxígeno para vivir, y entonces pues empieza el proceso de que nuestras células no puedan realizar sus funciones vitales, y entonces pues ya no hay respiración, las células empiezan a sentir que les falta oxígeno, las estructuras celulares empiezan a sufrir y pierden la integridad propiamente, y eventualmente pues dejan de estar vivo, ¿no? Que también es un concepto interesante que abre una puerta a definir qué es la vida y qué no está vivo, ¿no? Claro, sí. Y precisamente esta frase fue como muy interesante para nosotros, platicábamos hace ratito con yo, porque de aquí parte, si uno disecta un poco más estas palabras, de aquí parte yo creo mucho de lo que son las teorías del envejecimiento, ¿no? Que es como las que abordan estas líneas, ¿no? Que si tiene que ver, por ejemplo, con la acumulación de estrés oxidativo, o que si el acúmulo de daño de mutaciones puntuales en el material genético, ¿no? Son varias teorías que abordan. Entonces como que
de ahí nos empieza de alguna manera la autora a dar como las primeras chispas de lo que realmente viene el contenido del libro, ¿no? Esto, parte genética, parte de molecular, que tiene que ver con el proceso de envejecimiento. Y entonces vamos a ver que conforme se va desarrollando el libro, precisamente son de las cosas que al tener como ciertos tips o truquitos que vamos a ver, pues está enfocado precisamente hacia eso, ¿no? Por si estamos hablando, por ejemplo, de estrés oxidativo, que es una de las teorías que más fundamento tiene para el proceso de envejecimiento, pues ¿cómo le hacemos para que este estrés oxidativo no se llegue? Porque pues sabemos, ¿no? O sea, producimos especies reactivas de oxígeno siempre, ¿no? Entonces, pues ya sabemos que es parte del metabolismo de nuestras células y entonces pues no va a haber de otro. O sea, los ROS, estas especies reactivas de oxígeno, pues siempre van a estar ahí. Pero pues tenemos algunos sistemas en nuestro cuerpo que están dedicados a contrarrestar esto, como por ejemplo el glutatión, ¿no? Vamos a abordar más adelante, ¿no? Pero el glutatión pues básicamente es una molécula que hace que estas especies reactivas de oxígeno como que las atrapa, ¿no? Como que hace que, no las atrapa, no es la palabra correcta, pero lo que hace es que no anden haciendo estragos en nuestro cuerpo. Entonces un buen aporte de antioxidantes como el glutatión, que es una molécula que nuestro cuerpo tiene, ¿no? Pues hace que este proceso de envejecimiento sea un poco más lento y todo este proceso. Y vamos a verlo más adelante, ¿no? Precisamente esa es la idea, ¿no? El autor se toma el tiempo para describirnos teorías que tiene de cómo describe o define al envejecimiento como una enfermedad. Y la parte interesante que queremos compartir con ustedes precisamente es conocimiento a lo mejor un poquito más profundo que sustenta el por qué el consumir cierto suplemento alimenticio, cierta molécula, va a mejorar de alguna manera el funcionamiento de nuestras células. Algo interesante o importante es que vamos a traer a colación precisamente esos mecanismos moleculares por los cuales nuestras células propiamente senecen o sea, para poder explicar el envejecimiento hay que definir qué es lo que está pasando adentro y esa es la idea de este espacio donde queremos abonar a ustedes para que lo puedan entender o a lo mejor dicho para que podamos hacer una traducción entre el lenguaje científico y el coloquial de tal manera que podamos explicar estas cosas, ¿no? A lo mejor algunas veces no nos sale tan bien, pero ahí está el chat. Si quieren ponernos preguntas, igual las podemos abordar en la siguiente, contestarlas, ¿no? Algo no quedó claro, podemos traer material audiovisual, etcétera, para explicar algunos procesos. Y a lo mejor esta transmisión no solo va dirigida para los estudiantes de ciertas carreras del área de la salud, sino también para el público en general. Entonces, a lo mejor sería interesante tomarnos el tiempo de explicar qué es una célula. Claro, sí. Pues, dando como un pequeño avance a esto, pues, estos de la célula yo creo que lo vemos como desde que kinder, primaria. No te lo vemos, no, ya ni me acuerdo. Ciencias naturales, probablemente tercero o cuarto. Sí, ¿no? Primaria, sí. Me parece. Pues es importante, sí, porque a veces nos podemos como confundir un poco, ¿no? Entonces, acordándonos un poco, pues las células son estas estructuras que están delimitadas por una membrana, ¿no? Esta membrana, pues, es muy importante porque limita el medio interno celular con el medio externo. Esto hace que entonces una célula pueda tener digamos, lo que se encuentra en su interior bastante bien regulado o lo mejor que se pueda para evitar que se haga un caos, ¿no? De cosas que entren y salgan o que se altere el metabolismo, etcétera. Y que solita de alguna manera puede estar haciendo metabolismo, es decir, procesar su energía, fabricar energía, ¿no? Autorregularse en algunas cuestiones, comunicarse con otras células, ¿no? A través de hormonas, de sustancias que puede ir liberando. Y pues es como estas células también, acordándonos que puede haber células vegetales o células animales, ¿no? En este caso pues nosotros entraríamos en el animal, y que es una unidad pues casi que fundamental de la vida, ¿no? Porque a partir de aquí, depende del tipo de células, se pueden juntar muchas iguales y entonces empiezan a formar tejidos u órganos y ya finalmente pues un organismo vivo como nosotros, ¿no? Es súper interesante porque en realidad desde nuestra preconcepción como biólogos moleculares, médicos, etcétera, es lo más
individual que conocemos a la vida, que conocemos como vivo, que definimos propiamente como vivo. Ya nos diste las características de por qué está vivo, ¿no? Pero es sí bien interesante porque a lo mejor todos hemos escuchado hablar de virus por COVID. Entonces los virus no están vivos, Sí. a pesar de que son estructuras que en algunos casos tienen membranas y que tienen a lo mejor material genético, proteínas, y es bastante interesante porque no las consideramos vivos, porque no son lo suficientemente complejas como para realizar por sí solos algunas características, Funciones, metabolismo, ¿no? funciones, Sí. reproducción, etcétera, ¿no? Entonces, sí es bien interesante la célula, tiene muchas cosas adentro y ya nos dijo Lucy, pero a mí una de las que más me parece interesante, bueno, son dos. En primera, que tiene información genética almacenada adentro, y en segunda, que se puede comunicar con otras células. Puede enviar mensajes y puede recibir mensajes que regularmente no somos conscientes de eso, ¿no? Y súper interesante, pues también eventualmente se asocian las células y forman tejidos y órganos que ahora sí creo que es bastante claro a lo mejor cuando hablamos de un ojo, el para qué sirve un ojo o para qué sirve el hígado, para detoxificar, o el riñón para filtrar y entonces almacenar la orina en la vejiga y eventualmente poder excretar cosas, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, esto es como un pequeño avance, pero vamos a ver más adelante de algunas de estas cosas y cómo estos procesos celulares o esto de la célula, que si las membranas o cositas así, mitocondrias, ¿no? Que tienen que ver un poco con este proceso de envejecimiento. Volviendo un poquito también a la parte de la introducción, por ahí hay una parte que menciona el autor donde dice que realmente no, este proceso de envejecer y por lo tanto de en algún punto morir, no está como muy bien clarificado y a muchas personas les ha parecido importante estudiarlo. Pero no se sabe muy bien, por ejemplo, qué es la muerte o esta descripción de la muerte pues no se tiene. Y yo creo, esta descripción, para aquellos que por ahí tuvieran chance de leer el libro, a mí, no sé ustedes qué les haga pensar, pero como que a mí me lleva a imaginar que en un proceso en el cual estamos envejeciendo y finalmente llegamos como a morir, pues tiene mucho que ver como nuestro aporte hacia la entropía del universo, ¿no? Entonces, esto es una parte importante, consideraríamos nosotros, porque a lo mejor esta situación del proceso de ir envejeciendo y si podemos revertirlo o no, a lo mejor hasta podríamos hablar como de desafiar un poco la entropía, ¿no? ¿Cómo Sí, crees? de hecho es muy interesante el concepto. Esencialmente implica que nuestra célula hace muchas reacciones y que cuando es joven las hace adecuadamente. Las hace en el tiempo que las tiene que hacer, cuando no las tiene que hacer no las hace. Y eventualmente cuando va envejeciendo, esta máquina que estaba bien engranada, aceitada, se va saliendo de ese contexto. A lo mejor algunas reacciones ya no pasan al mismo ritmo que tenían que pasar o se desfasan. Y entonces vamos a lo mejor contemplando al envejecimiento como pues precisamente una máquina que se sale del ritmo, ¿no? Hasta que eventualmente deja de ser funcional, como un carro, ¿no? Claro. Está bien engrasado, le hacemos sus cambios de aceite, los filtros, etcétera, y eventualmente va a dejar de funcionar por falta de mantenimiento o incluso por desgaste propio, ¿no? Sí, porque precisamente pues también es una de las teorías del envejecimiento, ¿no? Claro, y por ejemplo como un carro, pues las partes del carro son importantes y que funcionen en cierto tiempo o momento. Eso nos asemeja como a los órganos. Y algo que me parece interesante, a lo mejor simplemente dejar como una pregunta abierta, para que ustedes cuando lean el siguiente capítulo puedan a lo mejor encontrar la respuesta y la podemos discutir en la próxima sesión, es el hecho de que todas las células de nuestro organismo tienen el mismo DNA, tienen los mismos genes que permiten sacar una copia, ¿no? Clonar, como fue Dolly en los años 90 probablemente. Claro, el boom, ¿no? Ajá. Sí. Pero la parte interesante o reflexiva es cómo las células teniendo los mismos genes pueden ser tan diferentes. Una célula de corazón es muy diferente de una de riñón y esa a su vez es muy diferente de una de hígado.
Entonces, esa parte es importante y interesante, sobre todo para este capítulo que viene. Entonces, Claro. igual y la discutimos la próxima sesión. Sí, sí, se va a poner bastante bonito. Creo que les va a gustar bastante. Y sobre todo yo creo que lo importante de este libro, platicábamos con yo hace unos días, cuando se estaba como gestando este proyecto, era como de, pues aplicarlo a nosotros. Sí. ¿No? O sea, llegar a, decíamos hace rato, pues esta esperanza de vida, más o menos como alrededor de 75 años, vamos a vivir, pero ¿cómo vamos a vivir? Entonces, aplicarlo a nosotros, aprender algunos trucos que podríamos decir, pues de vida, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer para la beauty, ¿no? Que si la arruguita, y sobre todo, como decías tú ahorita, la analogía del carro, pues que nuestro motor, nuestros engranes funcionen lo mejor que se pueda para que, bueno, si llego a los 90, estaría bastante bonito, que fue más o menos la edad de lo que nos decía el autor, ¿no? De su Correcto. abuela, pero ¿cómo llegamos a esos 90 años? Creo que es súper importante, ¿no? Entonces es bien diferente llegar encamado, ¿no? Porque a lo mejor ya no funciona tan bien nuestro sistema a llegar lo mejor que se pueda, a lo mejor lo más autónomo que se pueda. Exacto. Y eso es importante. Sí, y definitivamente hay cosas que ya podemos empezar a hacer, cosas que son del dominio público. Sabemos cuáles son los alimentos más sanos y los menos sanos. Sabemos que hay que hacer ejercicio y todo eso va a contribuir, ¿no? Y eventualmente llegaremos a esos capítulos en donde el autor muestra evidencia científica sobre cómo algunas moléculas mejoran alguna ruta metabólica y eso trae como consecuencia un gran avance o un retroceso en el envejecimiento, ¿no? Tomando como envejecimiento el hecho de que antes la célula no podía hacer algo y con esta molécula presente entonces la célula recupera cierta función. Sí. Como dar un mantenimiento a para recuperar función, ¿no? Exacto. Sí, muy bien. Pues sí, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Fue para nosotros un placer compartir esta información. Los esperamos, estaremos publicando, ¿no? Por las redes sociales la periodicidad de esto. Y pues les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros, les va a gustar. Es un libro muy ameno, que obviamente vamos a irlo disectando conforme estemos transmitiendo, y sobre todo pues es bastante aplicable. Yo creo que eso es lo interesante, bastante aplicable a la vida, a nosotros. Y pues pues nada, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, de nuevo los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Se las dejamos por aquí. Sí, pues para nosotros ha sido un gusto estar con ustedes. Sí, muchas gracias y pues ha sido todo. Nos vemos en la próxima sesión. Bye. Gracias. Bye, bye. Y ahora